El siguiente fanmanga es creado por el artista J.I. Nozart. Sus redes y fanmanga estarán como siempre en la descripción del video. Dragon Ball Hope. Cuidado, el mismo no debe ser confundido con otro fanmanga muy conocido llamado Dragon Ball New Hope. Aunque sus nombres se parecen, son historias muy distintas. Este que vamos a narrar tuvo su inicio hace un par de años antes que New Hope. Sin embargo, su publicación ha avanzado un tanto lento, pero eso no quita que ya esté bastante adelantado. Al igual que New Hope y tantas grandes historias alternativas de Dragon Ball, encontraremos un What If muy interesante. Así que sin más, comencemos con este. Recuerda siempre la cantidad de 12.000 likes base para continuar con la historia. Esta historia ocurrió en el universo que todos conocemos de Dragon Ball, solo que en una realidad alternativa, una línea de tiempo distinta. Vemos que en un futuro devastado, la máquina del tiempo de Corporación Cápsula estaba lista para partir. Bulma confirmaba entonces que la nave ya tenía energía suficiente para volver al pasado. Con gran apremio, la científica le da a alguien una caja llena de cápsulas, asegurándole que le serviría mucho a donde éste se dirigiera. Sin embargo, enseguida vemos que no se trata de Trunks a quien le había dado Bulma esto, pues este se encuentra a su lado. El muchacho comentaba lo mucho que le gustaría poder hacer el viaje al pasado, especialmente por el gran deseo que tenía de conocer a su padre. Es por esto que con mucho cariño el joven de cabello violeta le ofrece su espada al guerrero frente a ellos. Trunks le pidió entonces a este mismo que la aceptara, pues sin lugar a dudas le sería muy útil en el pasado. Además, entusiasmado, el hijo de Bulma corrió al costado de la máquina y firmó un Hope, o esperanza en inglés. El otro sujeto entonces, conmovido por la acción del joven, le aseguró a Trunks que traería de vuelta la esperanza a su mundo, pidiéndoles que confiaran en él. De esta manera la máquina del tiempo despegó elevándose al cielo. Sobre el suelo, Bulma y Trunks despedían al campeón del futuro. Así que en el año 782, la máquina del tiempo se desvanecía en el cielo de un futuro desolado. Mientras tanto, en esos instantes, solo que en el año 764 la nave de Freezer llegaba a la atmósfera terrestre. En ella viajaban el terrible emperador Cold junto con su hijo Freezer. Este, como todos sabemos, había sobrevivido a su enfrentamiento contra el Super Saiyajin Son Goku, y ahora reconstruido por prótesis mecánicas se dirigía a la Tierra para consumar su venganza. Una vez en la superficie del planeta, Freezer decidió enviar a todos sus soldados para que exterminaran a los terrícolas. Esto porque el tirano galáctico quería que Son Goku viera su planeta desolado y devastado al llegar, con los terrícolas aniquilados antes que él muriera. El maldito simio tendría que pagar con lágrimas de sangre todas las humillaciones que le había infligido en Namekusei. Varios de los soldados de Freezer entonces se elevaron en el cielo con gran velocidad, con la intención de aniquilar a toda la humanidad para su líder. Sin embargo, en el preciso instante que comenzó a desplegarse por el planeta, una serie de rápidas y certeras explosiones los aniquilaron uno por uno. Y todo esto en menos de un segundo. Uno de los soldados cayó entonces sin vida cerca de los demonios del frío, y Freezer volteó para ver de qué había sido esas explosiones. En el cielo, muy por encima de sus cabezas, un par de pies flotaban en lo alto. Un guerrero desconocido vistiendo pantalones y camiseta oscura, con una chamarra estilo jeans. Sostenía en su mano a la izquierda el cadáver del último de los soldados que acababa de eliminar. Moviéndose a gran velocidad, el guerrero desapareció en el cielo y volvió a aparecer en la tierra, justo enfrente de Freezer y su padre. El rey y el pequeño solo se limitaron a mirarlos serios desde la distancia. El recién llegado soltó por fin el cuerpo inerte de su esbirro. Atada a su espalda podía verse la espada de Trunks, la cual le ofreció momentos antes de partir. El alienígena muerto cayó al suelo, levantando una pequeña nube de polvo. El gesto era un claro desafío hacia los demonios del frío. Freezer sonrió divertido frente al atrevimiento del recién llegado, preguntándole quién era. Frente a él, Son Gohan del futuro se erguió con toda su gloria, vistiendo ropas de su época en lugar de su típico Gi de combate. Tenía la cara cruzada por cicatrices de sus terribles combates con los androides, y una mirada bastante dura. «He venido a ponerle falda a todos ustedes», dijo entonces. Nah, mentira. Simplemente dijo, «he venido a matarlos». Freezer ahogó una risa ante la presunción del guerrero. Por supuesto, ese terrícola no podría hacer nada contra ellos, pensó para sí mismo. Sin detenerse más tiempo en esta molestia, el tirano le ordenó a uno de sus hombres que aún seguía con vida que lo eliminara de inmediato. El soldado sonrió sádicamente. Apuntó entonces su arma a Gohan.
Era el mismo que en otras líneas temporales había disparado contra Trunks. Sin embargo, el hijo de Goku no fue tan paciente como el joven guerrero. Extendiendo rápidamente su mano frente a sí, el curtido guerrero lanzó una ráfaga de ki que impactó de lleno al esbirro de Freezer, acabándolo en un instante mucho antes de que pudiera disparar. El tirano, admirado por el gran poder de Gohan, lo felicitó por esto, al tiempo que le inquiría al resto de sus hombres que qué estaban esperando. Conociendo lo que les esperaría si no actuaban tal y como su líder quería, la tropa sobreviviente se lanzó entera para atacar a Gohan. Pero el guerrero no les dio tiempo a nada, las armaduras de esos sujetos, la sonrisa pedante de Freezer. Todas esas cosas desataron en él recuerdos que lo llenaron de una gran ira. Sin decir ni una sola palabra, pero con una mirada glacial, Gohan entonces se lanzó atravesando a todo el grupo de soldados con sus puños. Un segundo después de que el guerrero hiciera esto, el grupo de esbirros cayó al suelo, completamente deshechos por los impactos. Frente a esto, Freezer no pudo hacer otra cosa que sonreír, parecía que iba a divertirse en ese lugar. Lejos de allí, los guerreros Z se habían reunido para pensar en formas de enfrentarse a la terrible amenaza que se cernía sobre el planeta. Todos ellos pudieron sentir al unísono la aparición de un gran poder que había hecho desaparecer en una fracción de segundo a decenas de Kis pequeños. Bulma les preguntó a los demás qué era lo que pasaba y Krillin, confundido, trató de explicar la situación. ¿Quién era el guerrero que estaba allí peleando contra Freezer? Piccolo sugirió entonces que debían acercarse al lugar. En el campo de batalla, Gohan miraba muy serio a Cold y a su hijo. Sin dudar un segundo les aseguró que ahora era su turno. Además les pidió que no dudaran en pelear juntos, pues él no sería tan amable como Goku. Al escuchar ese nombre, Freezer se dio cuenta de que el sujeto conocía al Saiyajin. Además, esa forma de pelear, ese elevado poder de pelea y su cabello negro, ¿es acaso que estaba frente a otro Saiyajin? Intrigado, el tirano galáctico le hizo esta pregunta a Gohan. El guerrero del futuro simplemente respondió: ¿y qué si lo fuera? Ante esta confirmación, el demonio del frío sonrió, afirmando que su objetivo era aniquilar por completo a esa especie. Al parecer se lamentó, hace ya más de 20 años que había hecho un muy mal trabajo tratando de eliminar a la raza. Quedaron demasiados simios con vida. Son Gohan sonrió entonces frente a estos dichos y le dijo a Freezer que no solo había hecho un mal trabajo aquella vez, pues en Namek tampoco terminó su trabajo y casi es eliminado por el Super Saiyajin. Sin embargo, afirmó el guerrero del futuro sonriendo, Goku no es el único Super Saiyajin. De inmediato, frente a las miradas incrédulas de Cold y su hijo, Gohan comenzó a cargar todo su ki y se envolvió por un aura dorada, la típica del Super Saiyajin. Con un poderoso grito, todo su cuerpo se vio envuelto en llamaradas amarillas y su cabello se aclaró. Freezer, atónito, no podía salir de su asombro, maldiciendo, pues esto debía tratarse de una pesadilla. Lejos del lugar, los demás guerreros sintieron el inmenso poder de Gohan. La versión joven del mismo sintió su propio ki de adulto, pero lo confundió con el de su padre. Feliz, el niño comenzó a gritar que se trataba de Goku, pero a su lado, Piccolo se permitió dudar frente a esta afirmación. ¿Realmente se trataba de Goku? Frente a Gohan, Cole mostraba cierto interés al ver cómo era realmente un Super Saiyajin, mientras que Freezer no podía creerlo. Ese cabello dorado, esos ojos helados, esa aura resplandeciente, era igual que Goku. Era el recuerdo de Goku de Namek. Su cara, idéntica a la del Super Saiyajin que tenía enfrente, se apareció de inmediato en la mente de Freezer. Esos malditos monos no dejaban de volver una y otra vez para martirizarlo. «Es hora de acabar contigo», dijo entonces Freezer a Gohan. Lleno de una gran ira, pero también de un inmenso terror, el tirano galáctico comenzó a cargar un potentísimo ataque de energía. Una aura inmensa y rayos capaces de electrocutar a cualquier ser vivo emergieron del pequeño cuerpo de Freezer. El demonio lanzó entonces su inmenso poder hacia Gohan, quien lo recibió de lleno de una sola vez. En una explosión inmensa hizo retumbar toda la especie, pulverizando rocas y montañas, además elevando una columna de polvo, la cual llegó hasta el cielo con una inmensa nube. En la distancia, Krillin gritó que el combate había comenzado y que lo mejor sería refugiarse cuanto antes. Creyendo que todo había terminado, el rey Cold sonrió a su hijo y asegurándole que había hecho un buen trabajo. Sin embargo, entre la nube de polvo una voz se escuchó, bastante calmada y seria, pidiendo al demonio del frío que utilizara todas sus fuerzas. A medida que el polvo se disipaba, una mano extendida se abría apuntando en dirección a los demonios. Entre el humo, Gohan emergió intacto. Había detenido el poderosísimo disparo de Freezer solo con su mano derecha. Ni un rasguño marcaba su piel o ropas. Esto hizo que un sudor frío recorriera toda la espalda del tirano. Para alejar sus temores, el hijo de Cole gritó enloquecido que más valía no ponerse pedante. Un miedo indecible había comenzado a anidar en la mente del tirano.
Este se encontraba a punto de lanzarse locamente hacia el Saiyajin, ese maldito Saiyajin idéntico a Goku. Lo aterraba, pero también le enfurecía. Quería desgarrarlo y destrozarlo miembro por miembro. Sin embargo, la voz calmada de su padre a sus espaldas lo hizo detenerse en seco. Suficiente, Freezer. No he venido aquí para verte perder el control de la situación de nuevo. Cold había entendido por fin el poder de esos sujetos. El hecho de que este Super Saiyajin hubiese detenido el ataque de su hijo tan fácilmente era algo que ni siquiera él mismo estaba seguro de poder hacer. Realmente estos tipos tenían un nivel alto. Aunque le costaba aceptarlo, lo acababa de ver con sus propios ojos. Este no es un oponente a quien puedas vencer tú solo, Freezer, le dijo su padre por fin. A su cabeza vino el recuerdo de su ancestro Shaylet, quien justo antes de morir aseguraba que había sido derrotado por un Super Saiyajin. La reciente demostración del poder de Gohan, así como aquella antigua advertencia, hicieron proceder con mucha más cautela a Cold. En la línea de tiempo original, Trunks no les había dado tiempo de hacer nada luego de esquivar el ataque de Freezer. El hijo de Vegeta había contraatacado a su vez y en un segundo había eliminado al cuerpo robotizado del tirano. Pero Son Gohan ha pausado la pelea unos momentos. Gohan realmente quería que Freezer saboreara la impotencia y la humillación, no solo quería eliminarlo haciéndolo sentir lo indefenso que él se había sentido de niño. Por eso no lo había aniquilado de inmediato y en cambio había demostrado su inmensa superioridad deteniendo el ataque de Freezer con una sola mano. Pero el haber pausado su pelea y permitirle a Cold comprender la verdadera extensión del poder de un Super Saiyajin había sido un grave error que pronto el destino le cobraría a Gohan. Son Gohan acababa de desafiarlos a los dos juntos diciéndole que pelearan en serio o los eliminaría rápidamente. Sonriendo junto con Freezer, el patriarca de los demonios del frío sugirió entonces que debían atacar juntos para no darle ninguna oportunidad al Super Saiyajin. Cargando todo su ki, Freezer y Cold provocaron un inmenso ciclón a su alrededor. Sin más palabras, los invencibles demonios se lanzaron al unísono contra el Super Saiyajin. Gohan los vio confiado acercándose juntos. De pronto, una visión en el hijo de Goku comenzó a reproducirse. Recuerdos de su terrible futuro comenzaron a transcurrir frente a sus ojos. De repente los demonios del frío tomaron otra forma, una totalmente distinta. Dos adolescentes de ojos helados que atacaban coordinados al guerrero. Se trataba por supuesto de los androides 17 y 18. Gohan los imaginaba persiguiéndolo incluso en esta línea temporal. Sacudiendo su cabeza, el Saiyajin apretó los dientes y se prometió que no dejaría que nada de aquello ocurriera de nuevo. Centrado nuevamente en su mente, Gohan pudo volver a ver a los demonios del frío frente a sí, volando a toda velocidad contra él. Cargando su ki en un gran grito, el guerrero arremetió sin piedad con sus rivales. El Rey Cold apenas pudo gritarle a Freezer que tuviera cuidado, pues el Saiyajin iba directamente hacia él. Freezer extendió su mano para defenderse de la embestida del hijo de Goku, al tiempo que el choque de los inmensos poderes generó una grandiosa onda expansiva. El inmenso rey impotente solo pudo gritar el nombre de su hijo, pero ya era tarde. Una mueca de desesperación y horror inundaba la cara de Freezer, mientras que Gohan miraba con furia al tirano. Con fiereza y sin piedad, el Saiyajin había conseguido perforar el cuerpo del demonio del frío limpiamente con un brazo. Desesperado, Freezer alcanzó a gritar por su vida, pero el Saiyajin ya se encontraba cargando una ráfaga de energía justo en el interior de la herida del demonio. Desde lo lejos, Cold solamente podía observar impotente cómo una gran explosión engullía a su hijo. ¡Eso es imposible!, gritó Cold. Pero claro que era posible. Tan posible como que Son Gohan se hubiera movido a super velocidad y hubiese aparecido detrás de él en menos de una fracción de segundo. El emperador alcanzó a ver el movimiento de Gohan, sin embargo era muy tarde. Sin ningún tipo de piedad, el Super Saiyajin conectó un potente golpe en Cold, enviándolo a estrellarse brutalmente contra las rocas del paraje. En apenas 2 movimientos, el guerrero del futuro parecía haber derrotado a los demonios del frío con suma facilidad. Gohan entonces miró a sus espaldas, y en el suelo, completamente indefenso, medio cuerpo obliterado de Freezer gritaba aterrado por haber sido destrozado tan fácilmente. A lo lejos, el resto de los guerreros se refugiaban y seguían todo el combate sintiendo las energías. Piccolo le preguntó entonces a la versión de Gohan del presente si él también había sentido eso. El ki de Freezer estaba desapareciendo casi por completo. El niño respondió entonces que así era, pero sin embargo sentía algo extraño en el ki del otro tipo. En el suelo, aún con una mueca de incredulidad y pavor, Freezer se lamentaba de haber sido humillado nuevamente de esa forma. Frente a este, Gohan descendió con unos ojos helados y llenos de ira. El Saiyajin no había querido terminar con Freezer rápidamente, no.
Gohan, a diferencia de Trunks, le guardaba un gran rencor al villano. ¿Qué se siente estar en los zapatos de la víctima?, le preguntó el guerrero entonces a su agonizante rival. Ante la cara del sorprendido demonio, el hijo de Goku recordó entonces el terror que había sufrido de niño por su culpa. «Nunca me olvidaré de lo que hiciste en Namek, Freezer», dijo Gohan. Y por su mente desfilaron las terribles atrocidades cometidas por el malvado, las muertes de Vegeta, Dende, Krillin, la agonía de Piccolo. Pero además también recordaba lo que había ocurrido en la Tierra durante la invasión de los demonios en su época. En ese momento nadie acudió en su ayuda. Gohan se vio a sí mismo de pequeño, malherido e indefenso frente a Cold y su hijo. Frente a él, sus enemigos yacían agonizantes en el suelo. Vegeta era aplastado por un solo pie de Freezer, mientras que el patriarca de los demonios sujetaba a Piccolo por el cuello. Paralizado por el miedo y la furia, Gohan no había podido hacer nada en aquel momento. Sin lugar a dudas, Freezer lo hubiera eliminado de no haber sido porque Goku, su padre, se había teletransportado al campo de batalla, sintiendo el ki del malvado demonio. Aquella vez, furioso por el atrevimiento de Freezer y la agonía de sus amigos y su hijo, el Saiyajin recién llegado había cargado directamente contra el robotizado tirano gritando su nombre, y lo había liquidado con un único Kamehameha. Así su padre los había salvado nuevamente. Sin embargo, el terror y la impotencia de aquel día habían perdurado en la memoria de Son Gohan, quien de ninguna manera iba a permitir que aquellos eventos se repitieran. Por eso esta vez había intervenido para humillar y ponerle su falda a Freezer. Frente a él, Freezer no entendía de qué rayos estaba hablando este simio. En ningún momento el demonio pudo reconocer al pequeño y asustado Gohan en ese formidable e impecable guerrero. Lleno de angustia y frustración, Freezer utilizó el resto de sus fuerzas para cargar un ataque a quemarropa. Sin embargo, incluso aunque se encontraba a poquísima distancia el uno del otro, Gohan lo desvió como si nada, haciendo que el poder reventara contra unas montañas a sus espaldas. Extendiendo una mano frente a su derrotado rival, el Saiyajin simplemente comentó con crueldad: «Fuiste patético hasta el final», al tiempo que su mano comenzó a cargar un gran ataque de energía para eliminar de una vez por todas al demonio del frío. En ese instante, el miserable Freezer se puso a rogar por su vida, prometiendo que nunca más volvería a la Tierra, humillándose a sí mismo para tratar de ser perdonado. Justo entonces algo llamó la atención de Gohan, y eso vino de un inmenso ataque de ki directo hacia ellos y a toda velocidad. El guerrero del futuro se movió de inmediato para esquivar el gran poder, mientras que Freezer, incrédulo, solo alcanzó a gritar ¿Por qué?, mientras era barrido por la inmensa energía, dando un alarido descomunal mientras su cuerpo fue desintegrado. Desde lo alto, Gohan observó con una mirada dura quién había privado de su venganza contra el demonio del frío. El temible Rey Cold del emperador acababa de eliminar a su propia descendencia. En su mente, los recuerdos de Gohan volvieron a su cabeza, recordó la sonrisa psicópata de aquel enemigo. Sin mediar palabra, Gohan aterrizó frente a King Cold, con la intención de terminar de una vez por todas con esta amenaza para el planeta. El viejo tirano sencillamente explicó que los errores no se permitían dos veces en su familia, y que rogar de forma tan miserable por su vida había sido un acto imperdonable. Por eso mismo había liquidado a su hijo. Gohan, muy serio, sencillamente le respondió a Cold que con razón el maldito Freezer había salido tan mal. Este comentario divirtió al rey, el cual de un solo movimiento se sacó los restos de su capa, y le mencionó al Saiyajin que él mismo le había subestimado. El poderoso demonio había vivido siglos sin que nadie se acercara ni siquiera una fracción de su inmenso poder. Por ello no había logrado dimensionar la amenaza que era un Super Saiyajin hasta ahora. Listo para enmendar su error, el Emperador Galáctico comenzó a crear una gran cantidad de energía mientras gritaba, haciendo temblar el planeta. Un aura entonces envolvió por completo al tirano, y unos segundos después una inmensa explosión alumbró todo el campo de batalla frente a Gohan. Lejos del lugar, los demás guerreros sintieron cómo el inmenso poder de Cold crecía sin control. Krillin, aterrado, preguntó entonces quién más aparte de Freezer y Goku podría tener un poder tan inmenso, ante lo cual Vegeta solo respondió temblando que debía tratarse sin lugar a dudas del Emperador Cold. Solo el padre de Freezer podría ser el dueño de aquel inmenso poder. Con horror, Vegeta recordó que el temible monstruo se había retirado, cediendo todos sus dominios a su hijo. Sin embargo, si el tirano había regresado, eso significaba que ellos mismos estaban en graves problemas. Hablaba con Goku para sus adentros, Vegeta diciendo: «Kakaroto, si tú eres el que está peleando, por favor no te contengas, y da todo lo que tienes. No estoy seguro siquiera si un Super Saiyajin podría hacerle frente a ese poder». En medio de un inmenso cráter generado por su propia metamorfosis, Cold se hallaba envuelto en una gran nube de polvo. El Saiyajin no daba signos de sentirse amedrentado por la nueva forma del demonio,
aunque ciertamente el incremento de poder debía ser inmenso. Una vez asentados los sedimentos, el demonio del frío se mostró de cuerpo entero. Había perdido su armadura y su forma gigantesca. En su lugar tenía un aspecto similar a la forma final de Freezer, la verdadera forma de los demonios del frío. Cold miró entonces al Super Saiyajin de una manera aterradora. El auténtico combate estaba a punto de comenzar. Y así, con esta nueva y temible transformación, el demonio termina este capítulo. Gohan ha permitido que Cold pase a la última forma. El no haberlos eliminado rápidamente como Trunks ha generado un nuevo evento en esta realidad alternativa, y la línea de Trunks se desvía cada vez más. El emperador Cold se alzó en toda su gloria, con una mirada dura como el diamante. A pesar de que su tamaño se había disminuido considerablemente, se notaba el abismal cambio en su energía. Con una sonrisa en la cara, el terrible tirano le dijo a Gohan que desde hacía un rato quería preguntarle algo. Sin sentirse ni un poco intimidado, el Saiyajin confiado le inquirió si es que se trataba de un último deseo antes de morir. Apenas que el guerrero del futuro terminó de decir eso, el Rey Cold desapareció de su sitio, dejando una estela de polvo en su lugar y reapareciendo una milésima de segundo después, justo en las espaldas de Gohan, el cual anonadado no había podido seguir la increíble velocidad de su oponente. En cuclillas a su lado, el emperador galáctico se encontraba analizando detenidamente el brazo izquierdo del Saiyajin. Interesado por el hecho de que apenas si lo había usado durante la pelea, el demonio cargó contra él entonces un ataque de energía, diciendo que él mismo vería qué es lo que ocultaba en esa extremidad. Gohan se movió para esquivarlo, sin embargo, tarde se dio cuenta de que la musculosa cola de Cold lo estaba atrapando de la cintura. Una gran explosión estalló entre los contendientes y ambos salieron de su agarre. Escapando por entre una cortinilla de humo, la cara del Saiyajin había perdido toda la confianza que tuviera momentos antes, dando a entender que este había comprendido perfectamente el inmenso incremento en el poder que había obtenido el padre de Freezer. El ataque de Cold parecía haber herido a Gohan en su brazo izquierdo, y su ropa se encontraba en llamas. El hijo de Goku entonces se sujetó el hombro, felicitando a su rival por ser tan observador. Cuando las llamas de la campera de Gohan se acabaron, el emperador sonrió satisfecho, comentando el parecido del Saiyajin con su propio hijo, Mecha Freezer, pues el brazo de Gohan era un miembro completamente robotizado, con el logo de Corporación Cápsula. Esto por supuesto porque Gohan había perdido su brazo auténtico en un día de batalla contra los androides. Esos mismos androides que hicieran aquellas terribles cicatrices en sus rostros. Mirando su extremidad cibernética, Gohan recordó las largas horas de trabajo que Bulma había empleado fabricándoselo. Todo con el objetivo de que estuviera listo cuando regresara en el tiempo a advertirle a su padre sobre la destrucción que avecinaban los androides, los cuales fueron creados por el Dr. Gero. El brazo estaba formado por una aleación bastante poderosa, la más poderosa desarrollada por Corporación Cápsula, la cual contenía incluso cachín obtenido de un meteorito que había caído en el planeta Tierra. Bulma personalmente se lo había instalado asistida por el discípulo Trunks. Este implante había resultado un éxito, él mismo lo había probado varias veces entrenando con el hijo de Vegeta. Gohan se había más que preparado para su viaje al pasado. Recuperando toda su confianza gracias a su prótesis, el hijo de Goku se arrancó la camiseta. Y entonces cargó todo su poder, asegurándole a Cold que ese brazo representaba toda la esperanza de una mujer sin la cual nada de esto sería posible. Y esa misma esperanza iba a ser la que aplastara a todos sus enemigos. El emperador galáctico al frente simplemente sonrió. ¿Por qué esforzarse y herirse en una pelea estéril? ¿Qué le parece si mejor tomaba el lugar de Freezer y dirigía su vasto imperio? Ante este ofrecimiento, Gohan solo pudo sonreír. ¿Acaso el demonio le estaba pidiendo que fuera su nuevo hijo? Agachándose en posición de combate, Cold respondió que para nada, pero que sí que tendría los privilegios de un príncipe y un gobernante. Perdiendo finalmente todo su temple, Gohan le aseguró a su rival que ese tipo de propuesta lo hacía enojar incluso más, pues él solo había tenido en su vida un único padre. Claro, Piccolo. Y al decir esto, Son Gohan tomó una postura de combate típica de Goku. Al tiempo que expulsaba todo su ki, el demonio comprendió entonces que la discusión era estéril y él mismo cargó su energía. Sin mediar más palabra, ambos se lanzaron fervientemente uno contra el otro. Gohan, embistiendo con todo su poder, alzó ambas manos por encima de la frente, cargando un devastador Masenko, el cual disparó contra el formidable demonio. El increíble ataque golpeó a Cold en todo su rostro, causándole cierto daño, pero el emperador no se iba a dejar vencer por un simple ataque. Recuperando el equilibrio y maldiciendo al Saiyajin, el temible demonio atacó con la técnica característica de Freezer, disparando hacia un rayo perforante desde la punta de su dedo. Sin siquiera sudar, Gohan tomó entonces la espada que le había obsequiado Trunks,
y con 2 rápidos cortes desvió la técnica de su oponente. Este último maldijo, visiblemente preocupado del inmenso poder del Saiyajin, al tiempo que disparaba un inmenso ataque con todas sus fuerzas. Pero el guerrero del futuro simplemente le gritó que si eso era todo lo que tenía, mientras tomaba la espada con ambas manos y partía la mitad del terrible rayo de energía de Colt. Moviéndose a gran velocidad, el defensor de la tierra se puso detrás del rival, y como había hecho antes para liquidarlo con su espada. Sin embargo, el demonio anticipó la jugada del Super Saiyajin y bloqueó el corte con su potente antebrazo, al tiempo que se burlaba de Gohan diciendo que ese movimiento no iba a funcionar 2 veces. De un coletazo el emperador arrojó al Saiyajin contra unas rocas, pero justo antes de impactar Son Gohan recuperó el equilibrio y volvió a cargar contra el terrible invasor. Ambos contendientes chocaron sus puños en una explosión titánica que demolió todas las rocas a su alrededor. Cansado ya de esta pelea, el terrible emperador decidió ponerle fin cargando un ataque de energía con el poder suficiente de destruir el planeta, de tal manera que incluso si el Super Saiyajin lo resistiera, de todas maneras no podría sobrevivir a la explosión planetaria. Gohan a último momento consiguió poner su mano frente al rayo, mientras que el resto de los guerreros a lo lejos lo vieron completamente cegados y aterrorizados porque seguramente destruiría por completo la Tierra. Desde el espacio se pudo observar el potentísimo ataque. Este se perdía en la inmensidad del cosmos, mientras que el planeta permanecía en una pieza. Sorprendido de que su técnica fallara, Colt admiró que su rival hubiera podido desviar tremendo ataque. Aunque el demonio no tuvo realmente tiempo de reflexionar, pues Gohan emergió de entre el polvo atacando con una potentísima patada. El demonio apenas si consiguió detener el golpe, solo para recibir otro propinado con la pierna libre del Saiyajin. Sin detener la embestida, Gohan persiguió a Colt y lo mandó volando a estrellarse en el suelo. El acosado demonio apenas si pudo recuperar el equilibrio al último momento y caer en pie, pero el defensor del planeta ya se encontraba en el aire blandiendo su arma con una intención letal, lista para aniquilar de una vez y para siempre a tamaña amenaza. En ese preciso instante el Rey Galáctico sonrió asegurando que aún tenía un truco bajo la manga. Con un poderoso estallido de energía, el demonio pasó en un instante a su forma de 100% de poder, disparando una alarma al rostro de Gohan por primera vez en toda la contienda. Con el máximo de su poder, el terrible tirano embistió contra el Saiyajin, quien a su vez se lanzaba a la carga arrollando con toda potencia. La colisión desató un auténtico cataclismo en el cielo, mientras que todo el paisaje resultaba barrido con una descomunal fuerza entre los titanes. Desde lejos, los demás peleadores aún no se habían animado a acercarse al lugar de la pelea. Sin ninguna esperanza, Vegeta comentó que entonces ni siquiera Kakaroto podría hacer nada con el inmenso ki del padre de Freezer. Los guerreros estaban paralizados y aterrados, pues el destino de su planeta parecía sellado. En el aire, Colt había conseguido detener la terrible espada de Trunks, sorprendido de haber sido empujado a esos límites por primera vez en su vida. Iniciando su contraataque, el demonio lanzó un demoledor izquierdazo, justo en la cara del Saiyajin, quien por primera vez en todo el combate sentía daño y la potencia de su rival, al tiempo que rodaba sin control por el suelo. Tragando el polvo, Gohan probó su propia sangre, maldiciendo haberse confiado de aquella manera, al tiempo que su rival todavía le lanzó la espada a toda velocidad como si se tratara de una lanza. La espada de Trunks salió propulsada entre las nubes y se dirigió a clavarse justo en la frente de Gohan, quien aterrado solo pudo ver cómo aquella arma iba brillante hacia su cabeza, pues el golpe del demonio lo había dejado demasiado atontado como para reaccionar a tiempo. La espada voló en la frente de Gohan para clavarse y acabar con su vida. Sin embargo, de último momento se detuvo sin atravesarlo. Ante sí, un guerrero con pantalones rojos había aparecido y detenido el arma en el último momento. De un rápido movimiento clavó la espada en el suelo a un lado de Gohan. El recién llegado le dijo al guerrero del brazo cibernético que no sabía quién era, pero que le estaba agradecido por defender la Tierra en su ausencia. Gracias a su gran despliegue de poder los había logrado encontrar fácilmente y llegar al momento preciso para evitar la tragedia. Todavía en el suelo, Gohan miraba boquiabierto, pues el aparecido no era otro que su padre. Ese estaba vistiendo las ropas típicas de los Dedaratianos y mientras miraba con fiereza en dirección de Colt, el demonio observó fijamente al intruso fastidiado porque éste le hubiese arruinado su victoria. El demonio inquirió entonces que quién se supone que era él. Todavía en el suelo la visión de Gohan se nublaba por la nostalgia y el corazón le latía con angustia y emoción. Entre el polvo miraba sin poder creerlo todavía la figura de su padre. Habían pasado tantos años. ¿Realmente su padre llegaba a salvarlo una vez más? Con una mirada llena de furia y determinación, el Saiyajin criado en la Tierra respondió a Colt que él era Son Goku y que había llegado para acabar con esto de una vez y para siempre.
Y hasta aquí podemos ver esta línea de tiempo de esta increíble historia. Recientemente por agosto el autor ha puesto a la venta en papel el tomo 4 de esta obra, donde se pueden ver los avances de Goku y Gohan del futuro peleando juntos. Pero de momento este capítulo no está disponible en redes, o al menos todavía no. Pero sin lugar a dudas aquí estaremos narrándolo cuando salga, y ver si podemos finalmente ver un fuerte abrazo padre-hijo con el Gohan del futuro. Algo que sin dudas este Gohan merece.